Este es un tema, al igual que una fiebre medicamentosa, que por parte del médico de primer contacto muchas de las ocasiones no tenemos la información completa, no sabemos ante qué nos estamos enfrentando. En ocasiones solo nos limitamos a diagnosticar o sobrediagnosticar una infección viral cuando vemos a un paciente con aftas. Sin embargo, es importante conocer el panorama amplio para que en relación a esto podamos iniciar un tratamiento sintomático o incluso derivar especialidad cuando éste lo requiera. ¿A qué conocemos como afta? Una afta es una lesión elevada de contenido líquido claro que se localiza en el epitelio que generalmente no deja cicatriz. En esta imagen vemos las características de una afta. Generalmente suelen ser redondeadas o ovaladas, un borde oval eritematoso, son poco profundas, una pseudomembrana blanco-amarillenta, pero que esto nos va a permitir que el paciente pudiera estar cursando con una enfermedad aftosa recurrente o aftas verdaderas, pero siempre y cuando necesariamente descartar un proceso sistémico. Cuando estamos ante infecciones virales, no se conocen como aftas verdaderas, se conocen como lesiones aftoides o incluso si son procesos sistémicos se consideran lesiones aftosas. Ya propiamente hablando de la estomatitis aftosa recurrente, que es como se conoce a las aftas verdaderas, es una enfermedad crónica de carácter inflamatorio donde aparecen una o varias úlceras dolorosas durante la infancia, van a persistir durante días o semanas y que va a recidivar tras periodos de remisión variable. Una característica importante primero que va a aparecer durante la infancia, esto es algo sumamente importante a recordar porque aquellos pacientes mayores de 30 años, que es el punto de corte, que se presenten a la consulta con aftas recurrentes, no podemos omitir algún proceso sistémico. Otra segunda característica es que no va a enfermedad sistémica. Si la hay, ya no se conoce como estomatitis aftosa recurrente, simplemente como úlceras de tipo aftoso. Las características de este tipo de lesiones de aftas verdaderas podemos clasificarlas en dos, fundamentales y secundarias. En cuanto a las fundamentales, pueden tener pérdida de sustancia, suelen aparecer de manera súbita, aguda, un dolor quemante, inicialmente son necróticas, recidivantes y se localizan en mucosa. Para la cuestión de lesiones secundarias de tipo leve, erosivo no cicatrizal, suelen ser en número de 2 a 3, se localizan en mucosa labial, yugal y lengua. Van a tener una forma oval, un tamaño no más de 0.5 centímetros, un borde algo indorado, eritema, erosivas, apenas ulceradas, un fondo necrótico, una evolución que cura en pocos días y no va a dejar cicatriz. Algo sumamente importante a recordar es que las aftas verdaderas como parte de una estomatitis aftosa recurrente nunca van a dejar cicatriz. Dejan cicatriz, pueden sí ser como parte de esta estomatitis, no es lo común, pero si dejan cicatriz también es importante hacer o descartar algún proceso sistémico. En cuanto a las secundarias de tipo severo, ulcerado cicatrizal, suelen ser menos numerosas, diferentes, irregulares, sobrepasan 1 centímetro, suelen ser elevadas, mayor profundidad, necróticas, mayor duración y estas sí dejan cicatriz. Entonces, estas características de aftas verdaderas es importante recordarlas porque es la presentación clásica. Si nos abocamos a la imagen pasada, las lesiones pues es una lesión redonda, pequeña, bordes regulares, poco profunda. Entonces eso es alguna característica propia de una afta verdadera. Las características que también nos apoyan sobre el diagnóstico de una estomatitis aftosa recurrente, que es el punto primordial de este módulo, es recordar que se presenta en la infancia, punto de corte 30 años. No es una enfermedad, no se asocia a una enfermedad sistémica. Los pródromos pueden ser de 24 y hasta 48 horas, remiten de 7 y a 14 días, sumamente dolorosas, una aparición aguda, suelen ser definidas, superficiales, redondas o ovaladas con un centro necrótico, cubiertas de una pseudomembrana blanco-amarillenta, un halo eritematoso y aparecen en mucosa yugal, suelo de boca, mucosa labial, paladar blando, fondo de vestíbulo. Importante recordar la localización, ¿por qué? Porque si el paciente tiene o se presenta con lesiones aftosas en paladar duro o en borde gingival, punto primero a descartar que sea
una enfermedad por virus, herpes simple tipo 1, o incluso otra condición sistémica que también genere la aparición en paladar duro. En esta imagen vemos las lesiones, vemos esas lesiones que pueden aparecer como parte de esas aftas verdaderas. En la imagen superior vemos las características un poco profundas, borde o halo eritematoso, una pseudomembrana blanco-amarillenta, en este caso un borde labial. Las otras, misma característica, redondeadas o ovaladas, pseudomembrana, borde halo eritematoso, pero que propiamente tienen una característica, en este caso menos de 0.5 centímetros. Este tipo de lesiones, tanto las primeras como las segundas, suelen ser altamente dolorosas, como ya se mencionó, van a dificultar el proceso de masticación, la deglución, que ese es el punto importante al momento de estar tratando este tipo de pacientes, brindarles un tratamiento sintomático adecuado, porque eso es lo que más los aqueja. Independientemente de alguna otra sintomatología que puedan tener, el punto primero es quitarles el dolor. A veces se asocian a linfadenitis y siempre es importante recordarlo que no dejan cicatriz. Los factores que nos hacen que aparezcan estas aftas verdaderas o esta estomatitis aftosa recurrente, en primer lugar la herencia. Se ha visto que el 45% de los pacientes tienen familiares de primera línea con el mismo padecimiento. Factores inmunológicos, niveles aumentados de inmunoglobulina E, A o G, también se asocia a la aparición de este tipo de lesiones, o incluso que exista una reactividad cruzada de antígenos de la mucosa contra los antígenos bacterianos y que esto favorezca la aparición de las aftas. Factores psicológicos, si el paciente está ante una tensión emocional elevada, también es predictor de la aparición de estas lesiones. Incluso también al determinar niveles en saliva o niveles séricos de cortisol se encuentran elevados por la misma tensión emocional a la que está sometida. Otros factores determinantes a la aparición de estas aftas, traumatismos, un trauma al cepillado, alimentos duros, el uso de aparatos, incluso el uso de cremas dentales que contengan lauril sulfato sódico también determinan la aparición de las lesiones. Deficiencias vitamínicas, B12, ácido fólico, hierro, vitaminas A, C y E también nos generan la aparición de estas aftas. Los alimentos, el consumo excesivo de leche de vaca, chocolates, crustáceos, cereales o harinas también favorece a su aparición. Y finalmente los últimos factores, tabaquismo. Se ha visto que en personas no fumadoras es más fácil que aparezcan este tipo de lesiones. Cuestiones endocrinas, sobre todo en las mujeres en etapas premenstruales, menopausia o en el embarazo pueden asociarse. Importante investigar al momento del interrogatorio porque si la paciente refiere que antes de iniciar su periodo menstrual aparecen estas lesiones, remite al periodo menstrual y ceden, posiblemente se trate de una estomatitis aftosa recurrente. En ocasiones también pueden apoyarse del uso de anticonceptivos orales para darle una estabilidad o una mejoría a esas aftas. En las cuestiones víricas bacterianas, simplemente que exista una sobreinfección de mucosa previamente ulcerada. En virus diferentes a herpes, las lesiones suelen ser degenerativas, balonizantes y reticulares. Se ha observado relación de la presencia de Helicobacter pylori en estas úlceras o incluso que existe una reactivación de varicela zoster o de citomegalovirus que también favorecen a la aparición de las lesiones. En cuanto a las formas clínicas, importante primero recordar que esta estomatitis aftosa recurrente o aftas verdaderas suelen darse en la infancia y disminuyen con la edad. Punto de corte 30 años. Si se desarrollan años posteriores, importante descartar un desorden sistémico. La gravedad, la duración y la frecuencia nos van a determinar tres formas clínicas: afta menor, afta mayor y úlcera herpetiforme. En cuanto al afta menor, suelen ser las más comunes, también conocida como afta de Mikulicz o úlceras aftosas leves, diámetros de 5 y hasta 10 milímetros, redondas o ovaladas, eritematoso, poco profundo, incluyen todas las zonas: mucosa oral, móvil no queratinizada, mucosa labial, suelo de la boca, zona ventral o lateral de la lengua. Duran de 10 a 14 días, tienen una recurrencia cada 2 o 3 meses, curan de manera más lenta. Pero esta es la característica de una afta menor. En cuanto a las aftas mayores,
también llamadas periadenitis necrótica recidivante de Sutton, suelen tener 3 fases: nodular, ulceroso y cicatrizal. Sí dejan cicatriz, a diferencia de las aftas menores, no van a dejar cicatriz, pueden sí dejar esta cicatriz y formar parte de esa estomatitis aftosa recurrente, pero si dejan cicatriz, lo importante es descartar algún proceso sistémico. Suelen presentarse en el 10% del 10 al 15% de los casos posteriores a la pubertad, suelen ser mayor a 10 milímetros, ulceración profunda, dolor muy intenso, aparecen de 1 o 2 al mismo tiempo, se acompañan de fiebre, disfagia y malestar general. No es condición única, hay otros procesos sistémicos que también se acompañan de fiebre. Y la aparición, las zonas aparecen en la parte posterior de la boca, paladar blando, faringe y tónsilas. Si se dan cuenta, las zonas en donde aparecen no incluye paladar duro y borde gingival. Cuando aparecen paladar duro, borde gingival, lo primero que hay que descartar es infección por virus, herpes simple tipo 1. Las úlceras herpetiformes, que no tienen nada que ver con el virus, simplemente la forma de presentación. El 5 al 10% de los casos, la forma de presentación menos común, son múltiples, de 5 incluso hasta 100, son altamente dolorosas, duran de 10 a 14 días, la recurrencia de 2 o a 4 por año, habitualmente aparecen en mucosa móvil y no dejan cicatriz. Otro aspecto sumamente importante de la presentación de úlcera herpetiforme que no deja cicatriz. En estas imágenes vemos la presencia de estas úlceras aftas, menores y mayores. Una afta menor, vean la característica clínica clásica de estas aftas: redondas ovaladas, halo eritematoso, pseudomembrana. Las aftas mayores, la diferencia es el tamaño, pero borde generalmente regular, a veces irregular, una placa o pseudomembrana blanco-amarillenta. Y fíjense en los sitios en donde se presentan. Siempre va a respetar paladar duro y adheridos a la encía. Cuando se presentan en este caso, hay que descartar virus herpes simple tipo 1. Existe una afta especial, afta de Bednar. Estas aftas suelen ser superficiales, bilaterales, aparecen en la región palatina, asociados en bebés por trauma con pezón. Si tenemos un paciente lactante con este tipo de aftas, podemos sospechar de este tipo de lesiones. Investigamos la forma de la lactancia, se le puede dar un tratamiento sintomático con una curación espontánea. Existen síndromes aftosos que se hacen acompañar de estas aftas, pero que invariablemente implican una condición sistémica, que es importante también investigarlo al momento de hacer una correcta exploración física. Tenemos el síndrome de Beckett, que es una vasculitis sistémica recidivante, se hace acompañar de úlceras genitales y alteraciones oculares como parte de esa triada. También puede tener alteraciones pulmonares, gastrointestinales, musculares y hematológicas. La recidiva de este tipo de lesiones suelen ser cada 3 veces por año. Las aftas de Neumann son aftas a nivel bucal y vulvar, frecuentemente en mujeres, son grandes, lesiones grandes, necróticas, de bordes elevados, una curación difícil y persisten por el tiempo. Y finalmente el síndrome de Reiter, una artritis reactiva, que se hace acompañar de uretritis, artritis y conjuntivitis. En el 10% de los casos pueden aparecer aftas bucales. Entonces, estas aftas suelen ser pequeñas o pocas, aparecer en jóvenes de 20 y hasta 40 años, pero si nosotros identificamos proceso uretral, artrítico o conjuntival, importante hacer el diagnóstico diferencial con síndrome de Reiter. ¿Cómo vamos a apoyarnos en el abordaje diagnóstico? Importante recordar que no van a existir pruebas especiales para poder determinar que el paciente tenga una estomatitis aftosa recurrente, que sean aftas verdaderas. Sin embargo, el apoyarnos de diagnósticos de laboratorio va a permitir descartar procesos sistémicos, hematológicos, que nos van a cambiar completamente el tratamiento, la forma de abordar al paciente. Importante también recordar que 2 aspectos que nos pueden orientar a una estomatitis aftosa recurrente: primero, que se dé durante la infancia, y 2, que sean las lesiones propiamente típicas, como ya lo mencionamos. Los puntos claves a recordar para poder sospechar de una estomatitis aftosa recurrente
la historia familiar, como ya lo mencionamos, enfermedad infecciosa viral o bacteriana, o incluso reactivación de herpes o varicela zoster, la relación de la aparición con los alimentos o el medicamento, el ciclo menstrual, menopausia y embarazo, que puede tratarse, puede más, no es siempre es indicativo con anticonceptivos orales, estrés o ansiedad, que el paciente esté sometido a una elevada tensión emocional, lesiones en cavidad oral o incluso el cambio de pasta dental o enjuague. Todos estos es importante investigarlos al momento de estar valorando al paciente, estarlo interrogando, porque parte del diagnóstico es basado en el interrogatorio, como muchas o la gran mayoría de las enfermedades. Otra forma que tenemos para apoyarnos y realizar un diagnóstico preciso de una estomatitis aftosa recurrente es, primero, basarnos en el tiempo de evolución y dos, basarnos o apoyarnos en un diagnóstico diferencial. En cuanto a las úlceras, cuando son menores a 6 semanas, si hacemos recordatorio en lo que hemos mencionado, lo más que pueden durar son un plazo de 2 y hasta 4 semanas. Más de 4 semanas ya es una úlcera crónica. Pero si es menos de esas 6 semanas, se considera una úlcera aguda. Si nos basamos en la clínica, si tiene brotes recurrentes, pues pensar en traumatismos repetidos, una estomatitis herpetiforme recurrente. En este caso, las lesiones suelen ser pequeñas, superficiales, abarcan paladar duro y encía adherida. Puede estar que el paciente tenga una neutropenia cíclica o una estomatitis propiamente aftosa recurrente. Si el episodio es aislado, pensar en traumatismos, medicamentos en aquellos pacientes que están bajo ciclosporina, tacrolimus o antimicrobianos, también sospecharlo. Si existen iatrogenias o incluso infecciones asociadas o reactivación. En base a la evolución, si son úlceras menores, mayores o herpetiformes. Mayores o herpetiformes, descartar algún proceso infeccioso sistémico o una condición inmunológica sistémica. Si son menores, propiamente ese es el diagnóstico de una estomatitis aftosa recurrente. Pero si nos basamos en el tiempo de evolución, más de 6 semanas, se considera una úlcera crónica. Invariablemente aquí puede darse un tratamiento o incluso derivarlo a especialidad. Podemos pensar en líquen plano, lupus, pénfigo, penfigoide. En las cuestiones dermatológicas, pues puede existir también un compromiso extraoral. Las erosiones suelen ser amplias, se acompañan de ampollas o un engrosamiento gingival. También podemos incluir la anemia de Fanconi, una anemia plásica que se acompaña de malformaciones renales, cardíacas, esqueléticas y piel, o incluso una colitis ulcerativa. Estas lesiones pueden aparecer en vestíbulo anterior, vestíbulo superior, inferior, paladar blando y paladar duro. Esta es la segunda condición, colitis ulcerativa, que hace que se presenten las lesiones en paladar duro. Primero es herpes simple tipo 1. Si el paciente evidentemente no tiene un cuadro de colitis ulcerativa, es muy fácil que tenga un proceso infeccioso de tipo viral. En estas imágenes, en estos cuadros de recopilación, vemos cómo podemos hacer pensar en alguna entidad, los hallazgos que podemos encontrarnos y las bases de diagnóstico. En el caso de una estomatitis aftosa recurrente, ya lo vimos, existe un síndrome que se llama síndrome periódico asociado al receptor de factor de necrosis tumoral. Se hace acompañar de fiebre periódica, las aftas, faringitis y adenitis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Una presentación clínica y la exclusión de otras enfermedades sistémicas. Infección por herpes virus o infección por VIH. Si pensamos tal vez en una infección por VIH, importante cuantificar niveles de CD4 y carga viral. Cuestiones inmunológicas, síndrome de Beckett, ya lo vimos, una artritis reactiva o un síndrome de Sweet. Para completar el cuadro, tenemos las enfermedades cutáneas, eritema multiforme, la neutropenia cíclica o leucemia. Simplemente nos podemos apoyar de exámenes de laboratorio aunados a las lesiones que pueda presentar en cavidad oral y con ello determinar que estamos tal vez ante una leucemia o neutropenia cíclica. En las cuestiones gastrointestinales, una colitis ulcerativa o una enteropatía,
parte también del tratamiento, del diagnóstico, observar o preguntar si hay una pérdida de peso, si hay manifestaciones articulares o hepatobiliares que nos hagan pensar en alguna condición de este tipo, y pues nos podemos apoyar de estudios especiales, anticuerpos, biopsia de intestino delgado, por ejemplo, o una colonoscopia que nos hacen el diagnóstico en ocasiones definitivo. Y finalmente los medicamentos, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, betabloqueadores, antimicrobianos, ciclosporina o tracólimos, como bien se mencionó, también generan la aparición de esas aftas, que no serían como parte de una estomatitis aftosa recurrente, que es propiamente el objetivo de este módulo. Finalmente el tratamiento. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Recordar que no existe un tratamiento de elección, el tratamiento es individual y de forma sintomática. Los puntos claves a considerar dentro del tratamiento es eliminar esos factores que los propician, explicar el curso de la enfermedad, una duración de 2 a 4 semanas. Acuérdense, más de 6 semanas son úlceras crónicas y que hay que descartar procesos sistémicos. Dar un tratamiento sintomático, apoyarnos en una buena o una correcta higiene bucal, dieta blanda, fría o templada, evitar condimentos y evitar el estrés. Todos estos aspectos forman parte de ese tratamiento. Un tratamiento de primera línea, importante primero quitar el dolor a ese paciente. Apoyarnos de ácido acetil, adultos de 250 a 500 miligramos cada 4 horas, pediátricos de 10 a 15 miligramos por kilo de peso cada 4 horas. Apoyarnos tal vez de algún otro analgésico. El de primera línea, ácido acetil. Tópicos, enjuagues bucales que contengan gluconato de clorhexidina o triclosan, acetónidos de triamcinolona o benzidamida al 15%. Estos enjuagues podemos hacer una dilución de 15 mililitros del enjuague en 200 mililitros de agua. Se administra 3 veces al día después de los alimentos durante un periodo de 7 y hasta 10 días. Cuando tal vez no tengamos a la mano estos enjuagues bucales, podemos hacer un colutorio a base de lidocaína, 5 mililitros al 1%, 30 mililitros de gel de hidróxido de aluminio, 30 mililitros de jarabe de clorfenamino o difenhidramina, administrado 3 veces al día durante un periodo de 7 y máximo 10 días. Finalmente, el tratamiento local, podemos apoyarnos de esteroides tópicos que contengan fluocinolona, triamcinolona o clobetasol. En el mercado existe una pasta dental de triamcinolona que podemos apoyarnos. Esta administración suele ser en la mañana y en la noche, después de los alimentos y después del cepillado durante un periodo de 7-10 días. Un último punto, como parte de esa primera línea de tratamiento, podemos administrar vitamina B2 si es que evidenciamos una vitaminosis por esta vitamina, y que esto también nos serviría para mitigar la recurrencia o incluso al momento de las lesiones, mitigar las molestias. Un tratamiento de segunda o tercera línea son tratamientos que ya es importante que sean valorados por especialidad. Cuando se le da un tratamiento de segunda o tercera línea, que sean casos graves, que sean úlceras crónicas más de 6 semanas o que sean recidivantes, es decir, que tengan una recidiva de más de 5 al año o más. Un tratamiento de segunda línea, prednisona con acetoprina, o incluso de tercera línea, talidomida, pentoxifilina, levamisol, colchicina y ciclosporina. Entonces, recordemos que estos tratamientos suelen ser administrados por especialidad. Nosotros no podemos en una primera línea meter o administrar esteroides sistémicos porque podemos generar una candidiasis secundaria, una atrofia de la mucosa oral y que esto favorece aún más las lesiones, o como efecto secundario la supresión adrenal. Y para terminar, ¿cuándo nosotros debemos de referir a ese paciente? Ese paciente se debe de referir cuando sea una úlcera única y que tal vez pensemos ante un carcinoma epidermoide, cuando tenga persistencias de más de 3 semanas, lo lógico sería, o límite serían las 4 semanas, si es más de 6 semanas se envía a especialidad. Que sean resistentes al tratamiento de primera línea o que tengan un brote al mes o más de 5 al año. Si hacemos recordatorio, este tipo de aftas verdaderas o estomatitis aftosa recurrente, lo más de brotes que llega a tener son 4 por año. Si son 5 más, es necesario derivar a especialidad.